quero ser. O teu louvor quero viver. E deixe aos teus pés ficar. Sem reservas me entregar, te adorar é meu prazer, é teu prazer adorar ele. Fala assim pra ele. A minha força, as minhas mãos vou levantar, quero te dar o meu louvor, vou me render a ti, Senhor, em tua presença eu quero estar. No santo lugar, no santo lugar, quero entrar. No santo lugar, quero me prostrar, quero derramar minha adoração. No santo lugar, no santo lugar, quero te sentir. No santo lugar, quero te servir, quero te entregar o meu coração. No santo lugar, teu instrumento eu quero ser. O teu louvor quero viver. Me deixe aos teus pés ficar. Dios te bendiga, Abril. ¿Cómo estás? Te adorar é teu prazer. Tengo que decirte, Shalom, un nuevo día ha comenzado. Espero que estés bien, Abril. Quero soltar. También mis saludos para tu mamá, tus hermanos. Vou levantar. Quero te dar o meu louvor. Amén. Vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. Que lugar é esse? Bien, bien, Abril. La verdad que un poco cansado, pero bien. Gracias a Dios, bien. Hemos llegado al día viernes y Dios nos ha ayudado y nos ha sostenido a pesar de todas las pruebas y luchas que cada uno de nosotros tenemos. Así que aquí estamos, Abril. Espero verte ya. Claro, mañana ya es sábado, mira, ya estaba confundido. Y el domingo del hermano Alder. Hermana Jessie, Dios le bendiga, hermana. Un nuevo día ha comenzado. No santo lugar. Bota a música, toca. Você adora o teu Deus. Disfrutando de esta preciosa alabanza de la iglesia del pastor Febronio de Chapecó, en Brasil, el santo lugar. Deixa ele tomar conta da sua Amén, amén. Os seus momentos é só com ele. Você pode conversar com ele. Ele está bem ao lado Amén. de você. Hermana Paola, shalom, hermana. Un nuevo día ha comenzado, mi querida hermana. Você pode levantar a sua cabeça. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Es verdad, hermana Margarita. Cuántas luchas y cuántas pruebas cada uno de nosotros tenemos. Glória a Deus. Tenemos que enfrentar diariamente, pero siempre tenemos escritura que nos respaldan y que nos anima. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que vamos adelante, firme y sin fluctuar.
Gracias, hermana Paola, muchas gracias. En el compartir, ¿qué significa? De que en directo están recibiendo a quienes ustedes compartió lo que estamos haciendo ahora. Perdón mi ignorancia, hermana Paola. Você já se cansou tão depressa? Shalom, hermana Lucía, Dios me la bendiga. Vocês se cansaram tão depressa de adorar a Ele? O que é mais importante? Dios te bendiga, Emiliano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andás? O líder Después de haber compartido. Ah, qué interesante, hermana. ações. Qué interesante. Bueno, me alegro, hermana, que así sea. Ahora voy captando la idea de cómo usted lo está realizando. Les iba a decir que después de haber compartido con ustedes, gracias, hermano Pablo, hermana Hermelinda, gracias, Emiliano. Hemos compartido durante un par de días sobre casamiento y divorcio, hermanos. Como gracias, Emiliano. Igualmente lo tuyo, esas alabanzas que envías diariamente también, es muy buen trabajo el tuyo, Emiliano, también. Es muy buen trabajo. Muchas veces yo lo toma Gustavo y cosas de ahí vamos tomando también. Lo que quería decir es que después de haber compartido casamiento y divorcio, que no lo hice todo lo profundo que requiere, como expliqué. Hay tantos casos, tantas variantes, tantas circunstancias que hay que analizarlas individualmente. Dios te bendiga, Claudia. Dios te bendiga. Me alegro de que estés ahí, hermana. Entonces dije, bueno, vamos a parar un poquitito. Tengo otros temas que son interesantes y buenos para digamos, desarrollar. Pero hoy viernes vamos a tratar un temita así cortito para que nos vayamos aquietando y cada uno de ustedes se vaya preparando para las reuniones, nuestros cultos generales, en nuestros tabernáculos, y deseando obviamente que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Ya que nosotros tenemos estas invitaciones para este domingo, porque realmente sábado y domingo las reuniones especiales del hermano Alder, pero justamente como nosotros el primer domingo de cada mes celebramos Santa Cena, nosotros localmente vamos a tener Santa Cena en el día de mañana y así el domingo estamos disponibles para compartir con nuestros hermanos del tabernáculo de nuestro hermano Alder. Así que lo que vamos a ir compartiendo en el día de hoy está en el libro de Mateo, en el capítulo 9. Ahora, en cuanto termine esta alabanza, vamos a comenzar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, vamos a ir a nuestro tema, la palabra. Una porción que desde anoche me estuvo dando vuelta y dije, bueno, esto es lo que tenemos que traer en este día.
Mateo capítulo 9, hermanos, hermanas, si ustedes quieren ir buscando en sus Biblias o tomar nota, aprovechen esto. Mateo capítulo 9, vamos a leer en el versículo 36 en adelante. Mateo capítulo 9, versículo 36 en adelante. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vuelvo a leer todo este párrafo porque es interesante, hermanos. Interesante la introducción. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. La verdad, es triste que quedando tan poco tiempo, no sé ustedes, hermanos, hermanas, cómo están percibiendo esto, porque procuro ser lo más sincero posible siempre, también teniendo en cuenta de que puedo decir algo y puedo lastimar o puedo sacudirlos un poquitito, y como esto no es el tabernáculo, no es hacia adentro, sino que esto es algo abierto, algo más público, entonces procuro tener un mayor cuidado. Pero somos advertidos por la palabra que así como en los tiempos de Babel, de la Torre de Babel, hay muchas voces, hermano, muchas, pero muchas voces. Y el pueblo, el indocto, el inconstante, el neófito, no puede discernir la voz, no puede entender la voz de Dios. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, amén, dice, vamos a leer aquí, 43, San Juan capítulo 8, verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, por cuanto no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en este tiempo de gran confusión, hermanos, donde, repito, hay tantas voces que confunden a la grey, donde todo ha sido trastocado, como si fuera que existieran 10, 20, 30, 50, 100 verdades distintas respecto a un tema, lo cual es imposible, hermanos. Tenemos que hallar el centro,
tenemos que hallar en el centro. El propio Señor Jesucristo dice que aquel que quiere seguir la verdad sabrá si la doctrina es verdadera. Y en este tiempo de gran confusión, donde hay necesidad, hay hambre de la palabra, hermanos. Pero ¿por qué si hay tanta hambre de la palabra, las ovejas no son saciadas? ¿Será porque no se las alimenta con la verdad? ¿Será que en vez de darle comida de águilas, se le da cualquier cosa que las entretenga y que las mantenga, pero realmente no pueden llegar a absorber los nutrientes exactos de la palabra del Señor que las hagan crecer firmes y fieles? Y solo tenemos la apariencia de piedad, pero no la sustancia de ella, de la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, por eso realmente es preocupante porque Satanás ha hecho, y debemos reconocerlo, ha hecho un excelente trabajo. A Satanás, como yo lo he oído, hermano, no de ahora, sino de hace tantos años, a Satanás no le preocupa que haya iglesias. Cuanto más iglesias, mejor. ¿Y qué tal si él quiere? Puede ayudarnos a abrir más iglesias. Lo que le interesa a Satanás es que no se predique la verdad. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Y también dice el Señor por medio del apóstol Pablo en Corintios que nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Necesitamos alimentarnos de la palabra correcta y no de cualquier palabra. Sabemos que hay una palabra para cada hora, una palabra para cada tiempo. Nosotros conocemos el mensaje de Noé, pero no lo podemos aplicar hoy día. No lo podemos. Nosotros no estamos esperando un diluvio. No estamos esperando un diluvio, hermanos. Es otra cosa de la cual somos advertidos. En su día, Noé fue advertido. Si ustedes quieren acompañarme, hermano, por ejemplo, en Hebreos en el capítulo 11, gloria sea al Señor, aleluya, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, leo en el nombre del Señor Jesucristo, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Gloria al nombre del Señor. Tomemos conciencia, por favor, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Tomemos conciencia, porque si bien no estamos esperando un diluvio, pero miremos los tipos. Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Pero ¿cómo se preparará un pueblo? ¿Cómo se preparará una familia? ¿Cómo se preparará una congregación si la trompeta diere sonido incierto? Mire, en el mensaje, Señor, ¿es esta la señal del fin? El profeta dice, noten, si da un sonido incierto, no escritural, ¿quién se puede preparar? Amén. Estuvimos tocando superficialmente, insisto, superficialmente el tema de casamiento y divorcio. Cómo la congregación se va a preparar
si el ministro no le dice la verdad, si el ministro no tiene el alcance, la visión de la palabra para poder advertir al pueblo de las cosas que no se deben hacer. Amén. Entonces, noten, si la trompeta da un sonido incierto, no escritural, ¿quién se puede preparar? Pero una trompeta, ¿notaron ustedes cómo cada una de esas edades comenzó? Les dije que cuando entraba cada iglesia hubo una trompeta que sonó, luego un sello fue abierto, y una trompeta significa guerra. Y si no da un sonido escritural, entonces, ¿qué? Pero permítame traerle esto a la memoria. No fallen en verlo, dice el profeta. Gloria sea al Señor. Noten, cada edad de la iglesia tuvo un mensajero. Sabemos eso. Pablo fue el primer mensajero. Y cuando la primera trompeta sonó y se abrió el primer sello, hallamos que Pablo fue el primer mensajero. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿En contra de qué? La iglesia ortodoxa, por no haber creído en la señal del Mesías que Cristo les había producido. Ellos debieran haber reconocido eso. Lo debieran haber reconocido. ¿Y qué pasa con nosotros hoy, hermanos? Realmente, estamos discerniendo la señal de esta hora. Cuando el propio hermano Branham, el profeta mensajero de esta edad, dijo que esta generación ha crucificado a Cristo una vez más, gloria sea al Señor. ¿Con qué? ¿Con qué dejamos sin efecto la palabra y el discernimiento espiritual para la hora? ¿Sabe con qué, mis hermanos? Con nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Dejamos sin efecto la palabra, le restamos veracidad a la palabra. También nos lo dice el Señor a través del Evangelio de Juan. Vengan conmigo, por favor, en Juan capítulo 1, una escritura más que conocida, o debiera ser una escritura más que conocida por nosotros, a la gloria del Señor. Dice en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Usted sabe que el hermano Branham dice que la historia vuelve a repetirse. Cuando la verdad nos es presentada, hablo en forma general, hermano, cuando la verdad nos es presentada, no podemos seguir siendo los mismos en cuanto a nuestra decisión. O la aceptamos o la rechazamos. El profeta dijo que no podemos salir siendo las mismas personas. No podemos seguir siendo las mismas personas. Israel, con todo su antecedente, vamos a decir así, profético religioso, con todo su antecedente profético, religioso e histórico, cuando la palabra se hizo carne, tendrían que haber reconocido que ese era el Mesías. Ya sé lo que usted puede decir, hermano, ya sé lo que usted puede decir, hermana, pero bueno, el Señor lo cegó. Sí, es correcto, todo eso es la verdad, pero Israel lo tendría que haber reconocido.
¿Sabe? Nosotros también tendríamos que reconocer la verdad, la palabra de Dios para la hora. Pero al no reconocerla, ¿qué hacemos? La rechazamos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De la misma manera, la verdad nos es presentada y nosotros podemos rechazarla. ¿Podemos seguir asistiendo a la iglesia? Por supuesto que sí. ¿La gente se puede seguir bautizando? Por supuesto que sí. Pero tan lejos de la verdad como lo estuvo el sumo sacerdote, el Sanedrín y los escribas y fariseos en los días de Jesucristo, que cuando la palabra se hizo carne y los enfrentó y les dijo la verdad en la cara, ellos no la pudieron resistir. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si nosotros como hombres podemos percibir lo lejos que nuestras congregaciones muchas veces están de la palabra, y a pesar que uno insiste, les machaca y les trata de darles la verdad y esto y aquello y el otro, pero ¿cómo los ve Dios? ¿Cómo nos ve el Señor? Como ovejas sin pastor. Amén. Esa es la Escritura. El Señor tuvo lástima porque Él vio a las multitudes. Lo dice acá, Mateo capítulo 9, verso 36 en adelante. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hablo como ministro ahora. ¿Qué alimento puedo darle a mi congregación? Si yo quiero que no estemos sujetos al error, lo mejor que puedo darles es la palabra. Pero hermanos, no una porción de la palabra, sino toda la palabra. Porque ya hemos leído tantas veces en la carta de Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No sirve a mezclar la palabra con tradiciones, con costumbres, con suposiciones, con interpretaciones, porque exactamente eso es lo que nunca admitió el hermano Branham. Nunca admitió. Siempre la palabra. Por encima de todas las cosas, la palabra. ¿Qué es lo que tiene que tener preeminencia en nuestros tabernáculos y en nuestras predicaciones? La palabra. Amén. Dice, ellos debieran haber reconocido eso. Lo debieran haber reconocido. Recuerden, Pablo llegó al final de la edad. Todos los mensajeros llegan al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él les dio duro a esas sinagogas, de lugar en lugar con las Escrituras, y fue sacado de todas, hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó a los gentiles. ¿Qué fue? Fue el sonido de una trompeta. Un ángel mensajero estaba presente con la palabra. Oh hermano, no fallen en ver esto. La palabra. Y Pablo, con la interpretación inadulterada de la palabra de Dios, sacudió a todas aquellas sinagogas, predicándoles duramente, y le costó la vida. ¿Cómo podríamos ver a Irineo, el mensajero de la próxima edad de la iglesia, y San Martín en la próxima, cuando comenzó la doctrina de los nicolaitas, cuando eso comenzó a entrar y sacudieron su edad? San Martín sacudió su edad y luego Martín, Lutero, el quinto mensajero, sacudió la iglesia católica con la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, dijo él. Y también esto aquí
no es el cuerpo literal de Jesucristo, y en eso arrojó la comunión al piso y se salió y sacudió con su predicación a esta iglesia católica. Y allí sonó esa trompeta, ¿correcto? Eso es correcto. Juan Wesley se levantó en los días de la iglesia anglicana, cuando habían dicho, ya no hay razón de tener avivamiento. Ya no hay razón de tener avivamiento. No podríamos aplicar eso al día de hoy cuando muchos, y lo sé, hermanos, muchos en distintas iglesias dicen ya no tenemos necesidad de congregarnos, ya no tenemos... Hermano, ¿de dónde han sacado semejante cosa? Eso ha salido del mismo infierno, hermano, levantándose y oponiéndose a la palabra del Señor. Juan Wesley se levantó en los días de la iglesia anglicana cuando habían dicho, ya no hay razón de tener avivamiento. Y se echaron a perder con eso, pero Juan Wesley se paró firme con un mensaje de la segunda obra de la gracia, la santificación. Y él estremeció a esa iglesia anglicana con la trompeta del Evangelio. Preparen la batalla, correcto, y así lo hizo. Y ahora estamos en la edad de la Odisea, cuando nuevamente se han denominado metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, y estamos esperando que venga un profeta para sacudir a esta edad y hacerles volver de su iniquidad. Amén. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, seamos conscientes de algo. El profeta ya vino y ya se fue. Gloria sea al Señor. El profeta ya vino y ya se fue. Nosotros no vamos a esperar a un octavo mensajero, como muchos han sido engañados y se han levantado por todos lados distintos falsos profetas. Mire, si usted quizá no me crea, y tiene todo su derecho, hermano querido, hermana querida, tiene todo su derecho. Pero miremos las Escrituras. Tratemos de no fallar en ver esto. Por ejemplo, si tomamos Mateo 24, que también es una escritura conocida por todos nosotros, empecemos a leer en Mateo 24. Dice, en el verso 5, vamos a leer del verso 4. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Si ustedes tienen una Biblia anotada por Scofield, usted va a hallar un subtítulo, porque cuando empieza en el verso 4 de Mateo 24, habla del fin de los tiempos y de la porción referente a esa porción de la semana 70 de las profecías de Daniel 9. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Hermano, hermana, que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Si seguimos leyendo, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un profeta? Un predicador, hermano. Muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Siempre la seducción, el pecado, como diría el mensajero, el pecado es dulce, hermano. Si a mí nunca me corrigen, si a mí nunca me enderezan, si a mí nunca me dicen la verdad, ir al culto es una maravilla, hermano.
Pero necesitamos estar alineados con la palabra. Antes sea todo hombre mentiroso, más la palabra de Dios verdadera. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Verso 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verso 25, Mateo 24, 25. Ya os lo he dicho antes, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No, hermano, venga y congréguese con nosotros porque nosotros tenemos la verdad. Hermano, ¿y dónde está Dios? ¿Acaso los hombres pueden manejar a Dios? ¿Acaso los hombres pueden manejar la revelación? ¿Acaso los hombres pueden dar la revelación cuando la Escritura nos dice que la revelación lo da Él y la da a quien Él quiere? El predicador puede predicar, pero la parte sobrenatural no la puede dar el hombre. Tiene que venir directamente de Dios, como en aquella porción donde el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, mi hermano, tiene que estar, cada uno de nosotros tenemos que estar más que advertidos de aquellas cosas que suceden en nuestros días, para que ya no seamos, como dice también la Escritura, niños fluctuantes, llevados de doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia, lo voy a leer, prefiero leerlo porque para no errar, hermano, en las expresiones, no me gusta hacer eso, aunque muchas veces podemos citar porciones, pero vamos a tratar de hallar. En Colosenses capítulo 2, dice, verso 8, una vez más, así como leímos en Mateo 24, aquí en Colosenses 2, verso 8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, Por eso, mis hermanos, tengamos confianza en la palabra, la inadulterada palabra de Dios. Y si todavía no lo estamos viendo muy claro, tomemos la Escritura. ¿Sabe que la Escritura no falla? La Escritura no falla jamás. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Eso fue lo que el Señor colocó en mi corazón ya desde ayer, en la noche, y dije, bueno, Señor, esto hay que compartir. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y usted sabe, hermanos, el hermano Branham lo predica y ustedes lo pueden averiguar, una oveja no se puede guiar a sí misma. Ahora, si en nuestros medios hay quienes pretenden guiarse a sí mismos,
no son ovejas, son cabras, porque a decir la verdad y conforme al mensaje y lo que enseñó el mensajero, una oveja no se puede guiar a sí mismo. ¿Por qué? Dijo el profeta. Porque la oveja es el animal más tonto que hay. Ella necesita de un pastor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, con esta porción de la palabra, creo que es tiempo de dar gracias a Dios y que el Señor nos ayude, que tengamos excelentes cultos durante este fin de semana y que podamos gozarnos en su dulce presencia. Amén. Vamos a seguir escuchando estas alabanzas tan bonitas del tabernáculo donde ministra nuestro hermano Febronio, de Santa Catarina, Brasil. Gloria a Dios. Fui convidado para uma Amén. Amén. No importa que no entendamos el lenguaje, lo bueno es que podamos tener la interpretación del Espíritu y captar la atmósfera espiritual que se estaba viviendo en esas reuniones. Amén. Vamos al encuentro de Jesús. Muchas gracias, hermana Nubia. Hermana Hermelinda, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esperemos que el Señor nos traiga otra excelente porción la próxima semana para que podamos seguir inspirándonos y tener una correcta preparación espiritual para nuestro encuentro con Jesús. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, mis hermanas, ha llegado el momento de despedirnos. Recordando que, si Dios lo permite, si está en el plan de Dios, este próximo lunes, 8:15 de la mañana, nos encontraremos nuevamente y diremos: Shalom, un nuevo día ha comenzado. Que Dios les bendiga y gracias, hermanos y hermanas, por compartir
estos cultos matutinos. El Señor les bendiga ricamente. Shalom.